Muchas gracias, doctor García Aranda. Doctor Reyes, muchísimas gracias a usted y a la Academia Mexicana de Cirugía por tan cordial invitación. Me place mucho estar aquí con ustedes y muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué es la atresia de vías biliares extrahepáticas? Desde hace muchos años se ha tratado de definir, de enmarcar, de saber por qué y cómo es, y debo decir que mucho es lo que hemos avanzado en el conocimiento de esta enfermedad en particular. Es una enfermedad propia de los niños, no se ve en otros grupos etarios, no se ve en adultos, y es además propia de un periodo muy particular de la vida, que es el neonatal, que por extensión se abarca los primeros meses de la vida. Es una enfermedad muy frecuente en algunas poblaciones, particularmente en Asia, en Taiwán se ve en 1 de cada 5,000 niños recién nacidos vivos, mientras que en el norte de Europa se ve en 1 en cada 18,000 nacidos vivos. Pero también visto de otra forma, 1 de cada 3 niños que se presentan con colestasis neonatal tiene atresia de vías biliares extrahepática. Ese es un padecimiento progresivo e irreversible que termina destruyendo al árbol biliar de estos pequeños. Es una microfotografía de un colédoco en donde pueden ver ustedes cómo el epitelio está parcialmente conservado en este lado del conducto, mientras que en este se ha desfacelado. Hay un denso, se ha caído, está aquí dentro de la luz, hay un denso infiltrado inflamatorio dentro y alrededor un infiltrado mononuclear de moderada intensidad. Esta es una lesión del colédoco, el daño va progresando paulatinamente, se va haciendo una proliferación miofibroblástica alrededor de estos conductos, con la presencia siempre de los mononucleares, de los linfocitos ahí alrededor. Terminan acabando con el epitelio, quedan algunos macrófagos, los linfocitos, la fibrosis que se instala alrededor de los conductos, hasta que finalmente termina en una cicatriz y con la falta de luz que define a este padecimiento, la falta de luz de los conductos biliares extrahepáticos, del colédoco, del cístico, de los hepáticos comunes, y los niños terminan con cirrosis, si no se interviene de alguna otra forma, y como ustedes pueden apreciar aquí, cuando uno inyecta en los remanentes de los conductos biliares en la entrada de ellos o en la salida de ellos, en la porta hepatis, podemos ver que se llenan algunos conductos con el azul de metileno en este caso, pero el colorante no llega al duodeno. Hay una obstrucción completa del flujo de estos conductos, hay una obstrucción completa del flujo biliar desde el hígado hasta hacia el duodeno, por la destrucción que les acabo de mostrar de los conductos biliares extrahepáticos. ¿Por qué se produce? Hay 2 grandes brazos que tienen que ver con la etiopatogenia de esta entidad. Uno es aquellos padecimientos congénitos, aquellas características heredadas, por un lado, y por otro, aquellas adquiridas, en donde están principalmente las infecciones por virus. Durante mucho tiempo se discutió si era una enfermedad congénita, genética propia únicamente, o adquirida. Y sabemos del papel de las infecciones en este caso. Y también sabemos actualmente que cuando menos hay 2 formas principales. La congénita, también llamada temprana o embriofetal, que dependiendo de la serie que uno estudie o que uno revise, va del 15 al 35% de todas las atresias biliares corresponden a este tipo de atresia. En estos casos, principalmente, se ha encontrado que se encuentran una serie de genes sobreexpresados que tienen que ver con la morfogénesis en general de la economía, genes involucrados en la simetría, es decir, aquellos genes que se ocupan de que seamos iguales del lado derecho que del lado
izquierdo, y genes de la lateralidad, como los que están aquí referidos, y que tienen que ver con lo que le dicen al cuerpo, al organismo cuando está en desarrollo, qué es lo que tiene que estar del lado derecho y qué es lo que tiene que estar del lado izquierdo. Y también en estos casos de atresia biliares de etiología o de etiopatogenia temprana, de ocurrencia temprana en la vida embrionaria todavía, se han asociado con los genes del sistema mayor de histocompatibilidad, principalmente el B2, el DR3, DR1, DR8, de manera variable. Pero con ellos se ha encontrado asociación únicamente. También sabemos que estos niños con atresia de vías biliares de etiología temprana o de instalación temprana se asocia a otras malformaciones congénitas en otros territorios de la economía. El síndrome de asplenia poliesplenia se ve en más o menos una quinta parte de estos casos, y en ellos se encuentra también sobreexpresado el gen de la fibrosis hepática congénita tipo 1, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 21 en la región 1. Y también estos niños en un tercio de los casos se pueden asociar a isomerismo auricular izquierdo o a isomerismo pulmonar izquierdo, a múltiples alteraciones congénitas del tubo digestivo, principalmente malrotación intestinal, más o menos también en una quinta parte de los casos, y alteraciones variables de la posición de la vena porta, también en un número más o menos importante. Y muchas otras malformaciones asociadas a atresia de esófago, otras alteraciones intestinales o del tubo digestivo, etc. También se ha asociado con mayor frecuencia a trisomías, sobre todo la 17 y 18, a síndrome de Turner y al síndrome de ojo de gato, donde existe una desregulación del cromosoma 22 también, y a otros síndromes congénitos genéticos más raros. Y en este caso se ha postulado que existe una alteración en la manera en que el árbol biliar está confinado, sobre todo los conductos biliares extrahepáticos, o así se pensaba hace tiempo. En los últimos años se puso en boga la teoría de que es una alteración de la placa ductal, es decir, que es una enfermedad semejante a la fibrosis hepática congénita o al quiste del colédoco. Existe una forma de atresia de vías biliares que cursa con dilatación quística de los conductos en más o menos en 10% de esos casos congénitos o tempranos, y corresponde a aquella denominada atresia de vías biliares corregible por cirugía que postuló el doctor Morio Casay en 1959. Y en ella se encuentran conductos periportales anormales en los espacios porta semejantes a los que ocurren en otras alteraciones de la placa ductal. Son estas alteraciones, que son conductos irregulares de epitelio bajo, rodeados de fibrosis, que no están conectados al árbol biliar propiamente. Esta es una fibrosis hepática congénita, semejante en etiopatogenia, según se postula, a la atresia de vías biliares embriofetal, por ser una malformación de la placa ductal, que es la placa de hepatocitos, de donde se van a originar, que está alrededor de los espacios porta, que es donde se originan los conductos. Hace muchos años, que cuando estaba en boga estas teorías, nosotros estudiamos la unión pancreático-duodenal en pacientes con atresia de vías biliares y vimos que más bien eran variaciones anatómicas más que la causa de la enfermedad. También, junto con el doctor Nieto, hemos visto la asociación de estas alteraciones de la placa ductal, tanto intra como extrahepática, que son realmente casos extraordinarios. Hemos visto 2 casos en toda la historia del hospital. Y también hemos explorado las alteraciones de la vena porta en los pacientes con atresia de vías biliares, y bueno, sí están presentes, pero su papel patogénico
es difícil de precisar, dado que en cualquier proceso que curse con hipertensión portal crónica pueden también tener alteraciones de las vías biliares semejantes a las que nosotros describimos en este trabajo. El otro tipo principal de atresia de biliares extrahepática es la adquirida, la tardía o perinatal, y en esta la asociación se ha hecho muy precisa con infecciones virales, sobre todo con citomegalovirus. También con reovirus hay toda una escuela que postula que la causa de la atresia de vías biliares extrahepáticas son los reovirus, y también los rotavirus tipo 1, 2 y 3. Pero uno se pregunta si estos pacientes que tienen defectos en la solubilidad y en la llegada de ácidos biliares y de bilis al intestino no tienen mayor proliferación de enterovirus. Los virus del papiloma se han descrito en Argentina y su papel tampoco está todavía sólidamente establecido, y el que más se le ha atribuido es al citomegalovirus, porque frecuentemente se encuentra asociado en estos pacientes. Sin embargo, no siempre sucede y no siempre explica, y tampoco nos explica el por qué hay muchos pacientes que tienen citomegalovirus o infección por citomegalovirus congénita, pero no tienen atresia de vías biliares extrahepática. En este tipo de atresia de vías biliares, que ocupa la mayor parte de los casos de atresia de vías biliares que vemos, se encuentran sobreexpresados genes de la regulación linfocitaria y de transcripción, sobre todo de interleucina 2 y 12. Y esto ha hecho también que se exploren otras líneas en la etiopatogenia de la atresia de vías biliares. Y de tal manera que ahora sabemos que en estos niños se encuentra una respuesta autoinmune. Es decir, la atresia de vías biliares, a fin de cuentas, podría ser una más de las enfermedades autoinmunitarias. Por supuesto que están sobreexpresadas las interleucinas 2 y 12, se monta una respuesta de TH1 y una buena cantidad de linfocitos T citotóxicos, de macrófagos tanto fagocíticos como dendríticos presentados de antígeno, de factor de necrosis tumoral alfa, de interferón gamma, y también se ha descrito un microquimerismo materno, es decir, que los linfocitos que se encuentran formando parte de la respuesta inflamatoria son de origen materno. Y también se han encontrado células TH17 semejantes a las que se describen en la cirrosis biliar primaria de los adultos. Entonces, esta es otra propuesta reciente, muy novedosa, actualmente en boga, digamos, porque algunas cosas se han descrito ya desde hace tiempo, y en fin, existen otras como la senescencia. Y como consecuencia se acumulan los ácidos biliares que al final van a matar a las células. Hay edema de los espacios porta, proliferación de los colangiolos en la periferia, que progresan, se hacen puentes de fibro inflamatorios, se detienen la bilis en los conductos proliferados, como pueden ver en esos tapones, y el daño progresa hasta que finalmente termina en cirrosis, es decir, nódulos de regeneración rodeados de fibrosis, y en estos espacios ya no hay conductos biliares de ninguna naturaleza, estos se han acabado. Queda únicamente la colestasis. No sé si el tiempo... ¿Cómo vamos aquí? Un minuto. Entonces queda nada más la acumulación de bilis, como pueden ustedes ver aquí todo ese pigmento oscuro en la diapositiva. Esta bilis se acumula, se hacen esos grandes lagos biliares, y finalmente podemos concluir que la atresia de vías biliares actualmente es un buen ejemplo de enfermedad, como suelen suceder todas, que se sustenta en alteraciones genéticas y una interacción con el medio ambiente. Esas alteraciones genéticas pueden ser provocadas de tóxicos y drogas en la madre, diabetes y todas las otras alteraciones genéticas de sobreexpresión de genes que les he mostrado, las alteraciones inmunológicas y probablemente virus que ayudan como disparadores de la enfermedad. Esta cita es de Petersen, de un artículo reciente. Petersen
que cita a su vez a Donald Rumsfeld, que para fines prácticos lo que quiere decir con este juego de palabras es que hay cosas que creemos que sabemos y cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Muchas gracias.